¿Qué es, hermana Vicky? Tíquico. Eutico, muy bien. Hechos 20, versículo 7. Su premio, por favor, ahí. La siguiente, avancemos. Facilito, este es bien facilita. Escuchen. Fui un hombre muy especial, con una historia sin igual. Al morir 30 días me lloraron y mi sepulcro jamás encontraron. ¿De quién se trata? A ver, la hermana Edith. Moisés, muy bien, su premio es de la hermana Edith Calderón. La última, más fácil todavía. Ya los que ya ganaron ya no se pueden levantar, ¿ya? Ya. La última. Pedro fue apóstol, Juan evangelista. ¿En qué fiesta murió Juan el Bautista? A ver, ¿quién no sabe? Se pone de pie. Pedro fue apóstol, Juan evangelista. ¿En qué fiesta murió Juan el evangelista? No, tienen que ponerse de pie, tienen que ponerse de pie. A ver, hermana, hermana Edith, a ver, no, hermana Luisa, a ver. ¿En qué fiesta, escuchen bien, en qué fiesta murió Juan el Bautista? ¿De Herodes? No, ¿en qué fiesta murió, hermano Felipe? ¿En qué fiesta murió Juan? En el cumpleaños muy que era bien, en el cumpleaños de Herodes. Mateo 14, 6, 11. Bien. Bien. ¿Se acabaron los premios, Eder? Oh, qué pena, tenía otra pregunta más. A ver, para los chicos de alabanza, ¿no? ¿Quién fue el peor músico en toda la historia bíblica? ¿Saben? ¿Quién fue el peor músico, Elizabeth? ¿No sabes? Labán, pues. Le pidieron la menor y entregó la mayor. Ya, bien. O al contrario fue, ¿no? Le pidieron la mayor y entregó la menor, ¿no? Si al contrario. Bien, están atentos. Elizabeth estaba pensando. No, si bien es cierto, hermanos, en el tiempo de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, no habían los dispositivos que tenemos ahora para grabar, ¿no? Pero sí habían historiadores que nos permiten conocer algunas de las cosas que sucedieron con los primeros cristianos. Presten atención a este diálogo de un creyente en el primer siglo que se encuentra con un amigo y le dice: he decidido hacerme cristiano. Y el amigo le contesta: pero es que no sabes lo que le pasa a los cristianos. Están fuera de la ley. Los meten en la cárcel, los echan a los leones, los crucifican, los queman vivos. Y el cristiano le contesta: sí, ya lo sé. Y su amigo le dice: estás completamente loco, has perdido la cabeza. Y el cristiano le contesta: sí, estoy loco por Cristo, estoy dispuesto a dar mi vida si fuera necesario por Él. Ahora escuchen el diálogo entre un joven cristiano hoy en día, siglo XXI, que se encuentra con un amigo y le dice: me he hecho cristiano, estoy asistiendo a una iglesia. Y su amigo le contesta: seguro ya te lavaron la cabeza. Y el cristiano le dice: no, no pasa nada, sino que hay una flaca a la que estoy afanando y asiste a esa iglesia. Su amigo le contesta: ya decía yo, porque tengo entendido que allí no te permiten bailar, ni tomar, ni mucho menos tener sexo con una chica antes de casarte. Y el cristiano le contesta: sí, eso dicen que enseña la Biblia. Y el amigo le dice: pero hoy es viernes, ¿le echamos unas chelitas? Ya, claro, pero caleta nomás, no voy a hacer que me vea Cristina. Claro, porque hoy en día, como bien alguien bien ha dicho, muchos vienen a la iglesia no por Cristo, sino por Cristina. No Cristina García, por supuesto, no. Yo les pregunto, y me hago esa pregunta para mí mismo, ¿no? ¿Por qué esta diferencia tan abismal de vivir la vida cristiana entre los cristianos del primer siglo
y los cristianos de hoy en día, porque he puesto solamente un ejemplo, pero ustedes, al igual que yo, sabemos que no estoy exagerando para nada. ¿Alguien tiene alguna explicación para este problema tan serio que estamos viviendo hoy en día como iglesia? ¿Por qué no piensen que Dios está contento con nosotros? Porque nuestro cristianismo deja mucho que decir, de verdad, hermanos. Muchísimo que decir. Nuestra vida no está siendo de impacto como lo fue la vida de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. ¿Alguien tiene alguna explicación? Ya no tenemos premios, pero ¿alguien puede ayudarnos con este dilema? ¿Por qué? Olga Villara, vería que ha trabajado tanto. El micrófono, ¿lo guardaste, Lenín? Tienes que tener el micrófono en la mano. ¿Dónde está Lenín? Se escapó. Si alguien nos ayuda ahí con el micrófono inalámbrico, ¿sí? Lenín, el micrófono a Olga Villar, por favor. Puedes ponerte de pie, Olguita, y ayudarnos con este dilema. Lo que tú pienses, ¿no? ¿Por qué esta diferencia del estilo de vida de los creyentes hoy en día, un cristianismo muy light, con la vida tan comprometida de los cristianos del primer siglo? ¿Cuál es tu idea, tu opinión, Olguita? ¿Por qué A ver, hermanos, buenos días. Tal vez por lo que antes había más persecución, esos problemas que ellos tenían, que nosotros ya no los tenemos, hace que ellos tengan más pasión, ¿no?, por el Señor. Y muchas veces pasa que cuando estamos en sufrimiento, es ahí cuando buscamos más al Señor. Cuando estamos en una vida más sosegada, a veces como que las cosas son muy, muy suaves y no valoramos, ¿no?, realmente lo que es el Señor. Gracias, Olga. Entonces hay que orar para que venga persecución, ¿ya? Que nos echen a los leones o no sé, ¿no? Que empiecen a decapitar cristianos, y así ya nos comprometemos más. Tenemos también a nuestro hermano Juan de Úcupe, ¿sí? De verdad está con su familia, es una bendición tenerles con nosotros. A ver, nos gustaría escuchar, Lenín, acá el hermano, ¿puedes ponerte de pie, Juan, para que el hermano te alcance el micrófono y podamos escuchar, a ver, cuál es tu opinión sobre este problema tan latente que vivimos todos, ¿no? Todos, y como le decía, no es que Dios se agrade con su iglesia de verle en esta situación. Sí, Juan. Gracias, hermano Antonio. Quisiera saludarlos a cada uno de ustedes, hermanos. Como dijo Antonio, mi nombre es Juan, congrego en Centro Bíblico Úcupe, a 30 minutos de Chiclayo, y estoy acá con mi familia. Pastoreo también la iglesia, dirijo la iglesia, soy anciano allá, y tenemos también un bonito grupo que a esta hora ya debe estar concluyendo el servicio. Y la pregunta pues que lanza Antonio es bastante real, bastante sincera, en el sentido de que no todos perseveramos en las cosas del Señor. Definitivamente todos hemos sido bendecidos y seguimos siendo bendecidos, porque la palabra dice que Dios siempre permanece fiel con nosotros. Entonces lo que nos falta es tener que identificarnos, tener que amarlo mucho a Él, tener que darle la prioridad por encima de todo, porque al final la Biblia dice: no más, buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, el resto es añadidura. O sea, Él es el primero. Muchas veces nos afanamos por lo segundo, que puede ser el trabajo, puede ser el negocio, puede ser la familia, nos afanamos por lo tercero, pero si buscamos lo segundo y lo tercero, quizás descuidamos lo primero. Pero si vamos a lo primero, vamos a tener lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto. Por eso las reuniones son de mucha bendición. Y la Biblia también dice: júntate con sabios y sabio serás. Júntate con necios y necio serás. Y acá aprendemos sabiduría, hermanos. Acá está el Señor y el Señor nos ayuda. Que el Señor los bendiga. Gracias. Gracias. Bien, veo que están despiertos, eso me gusta, ¿no? Porque de verdad, yo sé que cada uno de ustedes puede tener su percepción ante este problema latente, y sería lindo que sigamos dialogando en otra oportunidad, ¿no?, sobre esta problemática, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, yo pienso también que es cuestión de fe. Los cristianos del primer siglo estaban segurísimos, convencidos de en quién habían puesto su fe y quién era Cristo. Y eso
les llevó, como nos cuentan acá las Sagradas Escrituras y otros historiadores, a estar dispuestos a todos. Es increíble cómo dice que los cristianos los estaban quemando, ¿sí?, en la hoguera, y ellos estaban felices cantando. O estaban en la cárcel y estaban dando gracias a Dios. O sea, es cuestión de fe, ¿no? Sabían dónde habían puesto su fe. Y justamente el tema de esta mañana le he titulado ¿Cómo fortalecer nuestra fe en Dios? Vamos a abrir la palabra de Dios para continuar con nuestro estudio de este hermoso evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 8, versículo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Vamos a dar lectura. Pero antes permítanme orar, para que no sea yo, sino sea Dios. Como alguien bien dijo, es interesante ver cómo el Espíritu Santo va guiando el culto, va tomando control de este tiempo. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, estamos con mucho temor y temblor aquí, Señor, para abrir tu palabra, porque tu palabra es verdad. Solamente ella tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos, Señor. Pero no queremos ser simples oidores, Señor, de tu palabra. A veces estamos en nuestra cabeza tan grande, tan llena de tantos conocimientos, pero nos falta, Señor, llevarlo a la práctica, como esos cristianos del primer siglo, Señor, que estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo por ti, Señor, por su fe. Háblanos en esta mañana, y si hay cosas, Señor, que necesitamos cambiar, tú lo puedes hacer, porque eres un Dios todopoderoso. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando en la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas, ya vienen los bomberos por alguien, ya la ambulancia va alguien que el que se queda dormido se lo lleva a la ambulancia, así que tengan cuidado, ¿ya? Todos despiertos. Todos tienen su Biblia abierta en Lucas 8:22. Síganme con la lectura. Aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y hubo bonanza, y se hizo bonanza, perdón. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían a unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esta mañana vamos a ver, hermanos, que Dios quiere ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Dios quiere ayudarnos a fortalecer nuestra poca fe. Alguien está durmiendo ya por ahí. Ni empiezo, ya están durmiendo. Ahora, ¿de qué manera Dios nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Él? Ítalo, ya te vi, Ítalo, estás durmiendo. Vamos a ver, a la luz de este hermoso pasaje que hemos leído, ¿sí?, en el Evangelio de Lucas, dos cosas que Dios nos ofrece para ayudarnos a fortalecer nuestra fe. La primera de ellas es el saber que Jesús tiene el poder sobre todas las cosas. El Señor Jesús tiene poder sobre todas las cosas. Y cuando decimos todas, es todas. Eso lo encontramos en el versículo 22 al versículo 24. Ahora, es una cosa asombrosa la manera tan magistral que tenía nuestro Señor Jesús de enseñar a sus discípulos lecciones tan vitales que les iban a servir para su ministerio futuro. Hasta con algo tan sencillo como quedarse dormido, Jesús les instruye a cómo hacer frente a los problemas de la vida. No sabemos si Jesús adrede se pone a dormir, de seguro estaba cansado por toda la actividad durante el día, pero lo que sí estoy seguro es de que él sí sabía lo que iba a pasar. Ahora, sin duda, no es la primera vez que algunos de sus discípulos están experimentando una tempestad.
Algunos de ellos eran hombres de pesca, acostumbrados, ¿no?, a las tormentas, a los peligros del mar. Pero lo que ahora no entienden, no logran entender, es como su maestro, que ha hecho tan grandes milagros, como ha venido contando Lucas, ¿no?, como la multiplicación del pan y, ¿no?, y el pescado para dar de comer a 5,000 personas, la pesca milagrosa, ¿sí? Como ha sanado al siervo de un centurión. Es más, ha levantado de la muerte al hijo de la viuda de Naín. ¿Cómo este hombre que tiene tanto poder puede dormir ahora tan plácidamente mientras la vida de todos los que están en él con la barca está en peligro? Lo curioso es que Jesús no se despierta inmediatamente cuando se desata la tempestad y deja que estos hombres intenten en sus propias fuerzas sobrellevar este mal momento. Y lo hace con un propósito muy definido, como vamos a ver más adelante. Porque de seguro sus discípulos están haciendo lo humanamente posible para sobrellevar la tempestad. Están sacando el agua de la barca para que ésta no se hunda. Hasta que finalmente se dan cuenta de que están a punto de perecer y por fin deciden hacer lo que debieron hacer desde un principio. ¿Cuál es? Ir a Jesús. Ir a Jesús. La palabra de los discípulos muestra lo asustados que estaban. Miren el versículo 24. Dice, vinieron a él y despertándole le dijeron, maestro, maestro, despierta que perecemos. Otro evangelista dice que dijeron, maestro, ¿no te da cuidado que vamos a morir? Y Jesús se despierta y les da una gran lección al pedir al viento y al agua que se calmen. Y de seguro les mira a ellos y también les pide que se calmen, que no pasa nada, que Él está con ellos y que todo está bajo control. Lo asombroso es que estas fuerzas de la naturaleza le obedecen en el acto. Con su sola palabra, Jesús logra calmar el viento y el agua. Lucas dice que inmediatamente hubo una gran calma, una gran bonanza. De esta forma Jesús les muestra su poder y autoridad que Él tiene sobre las fuerzas de la naturaleza y a que no teman, que confíen en Él, que Él está en el control de todas las cosas. De seguro los discípulos están con la boca abierta. No logran comprender cómo es posible un milagro tan grande. Y luego van a preguntarse, ¿quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. ¿Cuánto les va a costar comprender que la persona que tienen al frente, con una apariencia tan humana como la de ellos, es nada más ni nada menos que el Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas y que tiene el control de todas las cosas, de todo el universo? Pero como bien sabemos, este asombroso milagro no fue suficiente para que ellos aprendieran esta gran lección, como es la de saber que Jesús no es un simple hombre con algunos poderes, sino es el Dios hecho hombre, el Todopoderoso, el creador de todo el universo, y a quien podían acudir cuando se encontraran ante cualquier tempestad o problema en la vida. De seguro muchos de nosotros hoy estamos pasando por dificultades. Tal vez no sean grandes tormentas, pero sí problemas que nos perturban y no nos permiten ser felices. Incluso la palabra de Dios dice que es imposible que los cristianos no pasemos por pruebas, por problemas, por circunstancias difíciles.
Pero ¿qué estamos haciendo nosotros frente a nuestros problemas? ¿Estamos como los discípulos, luchando en nuestras propias fuerzas para salir del problema? ¿O estamos acudiendo a aquel que tiene el poder para traer la calma, la paz a nuestra vida? Sin duda, hermanos, uno de los grandes males que está afectando a muchas personas hoy en día es la ansiedad. Ese temor enfermizo que hace caer a las personas en la depresión y en una profunda tristeza. Y está haciendo estragos en la salud física y emocional de muchas personas, ¿verdad, Elizabeth? Tú como psicóloga lo sabes muy bien. Hay gente que gasta muchísima plata yendo a los terapeutas, a los psicólogos, a los psiquiatras. Y los creyentes no estamos ajenos a sufrir este mal. El otro día un hermano me decía, hermano Antonio, ya no sé qué hacer. Los problemas me están agobiando, por más que me esfuerzo y trabajo, no puedo salir de este atolladero en el que me encuentro. Ya no sé qué más hacer, estoy a punto de perder mi fe. Si conocemos quién es Jesús y el poder que Él tiene, no debemos dudar en acudir a Él con toda humildad para pedirle su ayuda. Y de seguro Él gustoso se levantará y obrará. Jesús no quiere vernos sumidos en la desesperación. Él no quiere que nos ahoguemos en nuestros problemas. Todo lo contrario. Quiere mostrarnos su poder y traer gran calma a nuestra vida. Y que aprendamos sobre todas las cosas a confiar en Él, que tiene control sobre todo. Yo no sé, amigo, hermanos, ¿cuál es el problema que te está quitando la paz en estos momentos? Tal vez sean problemas de salud, problemas económicos, problemas con el esposo o con la esposa, o con los hijos, o con los familiares. O tal vez, y ahora me dirijo a los que están en el Zoom, tu miedo es a contagiarte, ya no del coronavirus, ahora de la viruela del mono o de la hepatitis, y por eso no quieres venir a congregar, tienes miedo, estás ahí en tu casa escondido, ya pasaron más de 2 años y no quieres salir, venir al culto, adorar a Dios porque tienes miedo. Y es normal, ¿no? Por todas las noticias que escuchamos, llenarnos de miedo en este tiempo. Ahora están avisando que se viene una gran hambruna a nivel mundial. Entonces mucha gente está trabajando los domingos para guardar dinero, pues, ¿no? Y así ya cuando venga la escasez, tener ya, ¿no? Mi cuenta en el banco bien abultada, ¿no? La plata debajo de mi colchón para que no pasara hambre, pues, ¿no? Yo no sé cuáles son los miedos que tienes ahora, cuáles son los problemas que estás enfrentando, pero lo que sí sé es que Jesús ha demostrado hasta el cansancio tener poder sobre todas las cosas. Y como dice su palabra, para Él no hay nada imposible. ¿Creemos verdaderamente que Jesús es Dios? ¿Creemos que Él es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él? Lucas, ya al comienzo de su evangelio, en Lucas 1:37, cuando el ángel Gabriel está haciendo el anuncio a María, que sería la madre del Salvador, miren lo que dice en el versículo 36 y 37. El ángel dice: y aquí tu parienta Elizabeth, le dice a María, ella también ha concebido hijo en su vejez y está en el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos creemos esto? Para los discípulos de Jesús, este gran milagro que vieron, de cómo calmó la tempestad y muchos otros milagros, como ya hemos mencionado, de los que fueron testigos, no les fue suficiente para que confiaran plenamente en Jesús. Van a tener que ir aprendiendo poco a poco que Jesús es alguien digno de confianza
y que la mejor forma de afrontar los problemas de la vida es acudiendo a Él en busca de ayuda. El apóstol Pedro es uno de los mejores ejemplos del vivo poder de Jesús para obrar en la vida de las personas y ayudarnos a confiar en Él. Después de pasar por amargas experiencias que le costaron muchas llamadas de atención y hasta lágrimas, escuchen lo que nos aconseja Él mismo en su primera epístola, la primera epístola de Pedro, capítulo 5, 7, uno de mis versículos favoritos. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dicen que una familia fue de vacaciones al mar. Mientras estaban en el hotel se desató una gran tempestad. Ellos estaban mirando a través de la ventana del hotel cómo las grandes olas se levantaban y comenzaban a zamaquear, a mover a las embarcaciones que estaban en el muelle. Un niño de 12 años observó una boya y compartió con los demás. ¿Se han dado cuenta que en medio de todo esa tempestad, la única que no tiene miedo es esa boya? Se hunde, pero vuelve a surgir en su mismo sitio y ahí está, tranquila. El papá les dijo, efectivamente, la boya puede estar muy tranquila allí, porque está bien sujeta al ancla que está en el fondo del mar. Así es nuestra vida. Cuando estamos sujetos a Cristo, puede venir cualquier tempestad y vamos a estar firmes, porque nuestra vida está segura cuando está sujeta al Señor. ¿Tu vida está sujeta a Cristo? ¿Estamos dispuestos a traer a los pies de Jesús cada uno de nuestras preocupaciones y ansiedades y problemas que tenemos en este momento? ¿Vamos a confiar en que Él tiene poder sobre todas las cosas? Lo que va a ayudarnos sobremanera a venir a Jesús en busca de ayuda es la fe. Y de eso se trata el siguiente punto. Entonces hemos visto no solamente que Jesús tiene poder sobre todas las cosas de este mundo, sino también que vamos a ver que contamos con la ayuda de Jesús, de este Dios todopoderoso, para fortalecer nuestra poca fe. Miren el versículo 25 de Lucas 8, 25. Y Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? La misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en esta ocasión nos las hace hoy a nosotros. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? O en otras palabras, ¿por qué están tan temerosos de los que les pueda pasar? ¿No confían en mí? La clave para contestar esta simple pregunta está en entender bien esta pequeña pero poderosa palabra de solo 2 letras, fe. La palabra de Dios, como bien sabemos, define a la fe diciendo que la fe es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Hebreos 11:1, perdón. Para el autor de la epístola a los Hebreos, la fe es estar absolutamente seguros de lo que se cree es verdad y lo que se espera sucederá. Entonces no es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira el porvenir con absoluta convicción. La fe cristiana, hermanos, es una esperanza que se ha vuelto certeza. Esta esperanza es tal que debe inspirar toda nuestra forma de vida. ¿Me dejo entender? O sea, al nosotros poner nuestra fe en Dios, eso debe
causar un efecto en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que pensamos, ya que su posición es algo que nos ayuda a actuar según ya no nuestros criterios, sino según los principios de la palabra de Dios. Y por supuesto, muchas veces estos principios de la palabra de Dios son contrarios a los parámetros del mundo, a lo que el mundo enseña. Tal vez hemos observado que muchas veces la gente que sigue los lineamientos del mundo tienen ciertas facilidades, muchas comodidades y hasta prosperidad material. Y si seguimos los parámetros de Dios, lo más probable es que experimentemos dolores, pérdidas y hasta marginación. Sin embargo, los cristianos estamos convencidos de que es mucho mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo. Es mejor jugarnos el todo por el todo con Dios que confiar en las cosas pasajeras que ofrece este mundo. Por eso bien dice el apóstol Juan, en un pasaje muy conocido, Juan capítulo 2, versículo 15. Mis amados hermanos, diría el apóstol Juan, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La esperanza cristiana, hermanos, es crecer en el espíritu frente a los sentidos. ¿Qué nos dicen los sentidos? Que escojamos el placer del momento. Pero el espíritu dice que hay algo que vale la pena mucho más. ¿Por qué hemos de decir no al seguro placer del momento por un futuro incierto? Los cristianos creemos que el futuro no es incierto, hermanos, porque está en las manos de Dios. Y nos basta con que Dios lo haya dicho, con que Dios lo ha prometido para que suceda. Por eso es importante que creamos firmemente en Dios. No existe tal cosa como un cristianismo sin fe. Sin embargo, ojo, la fe cesa cuando se vive una vida que no tiene en cuenta a Dios. Y ese es el gran problema con muchos cristianos hoy en día, que estamos viviendo vidas que no tienen en cuenta a Dios. Cuando estamos frente a un pecado, a una tentación, cedemos porque no somos conscientes que Dios nos está viendo. No, pero si nadie me ve, estoy aquí en mi cuarto solito, con mi laptop, con mi celular. Falso, Dios nos ve. Dios ha venido a este mundo en la persona de Jesucristo para decirnos lo mucho que le importamos y cuánto nos ama. Cristo estuvo dispuesto a dejar su gloria en el cielo para venir y humillarse, hacerse hombre y estar dispuesto a ser clavado en esa cruz por ti y por mí, para mostrarnos cuán grande es su amor por nosotros. Por eso es fácil creer en Él. Muchas veces me identifico con ese padre que llevó a su hijo endemoniado a los discípulos porque estaba desesperado, no sabía qué hacer con su hijo. Dice que el demonio le tiraba hasta el fuego a su hijo. Los discípulos no pudieron hacer nada. Cuando Jesús baja del monte de la transfiguración y se da cuenta de todo el alboroto que había allí, le pregunta al Padre, ¿qué pasa? He traído a mi hijo para que tus discípulos puedan hacer algo por él y no han podido. Jesús le dice, cree, para el que cree todo es posible. Y este padre dice, oh, creo, pero ayuda a mi poca fe.
Quizás ustedes como yo también necesitamos decirle al Señor Jesús, creo, pero ayuda mi poca fe. En la historia que estamos meditando hoy, los discípulos, al ver la forma tan sencilla como Jesús ha dado solución a un problema tan grande como el de la tempestad del agua que amenaza sus vidas, se preguntan, ¿quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Y justamente, hermanos, el conocer cada día más acerca de la persona de Jesús es lo que fue haciendo crecer la fe de los discípulos. Que eran personas como nosotros, cada uno con sus propias luchas y temores. Y es maravilloso ver la transformación que Dios obró en la vida de cada uno de sus discípulos y cada uno de sus seguidores. Hombres y mujeres que decidieron poner su fe en Jesús. El apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír, pero el oír las buenas nuevas acerca de Cristo. Es decir, si queremos aumentar nuestra fe en Jesús, necesitamos conocer más de su palabra, conocer más de la Biblia, estudiar la Biblia con esmero. Pero en verdad es que somos muy flojos para estudiar la palabra de Dios, para dedicar tiempo al estudio sistemático de la Biblia. Más fácil es pasar horas de horas chequeando mi WhatsApp o mi Facebook o qué sé yo, ¿no? Haciendo otras cosas como leer una buena obra, que no está mal. Pero cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, media hora me parece una eternidad. Wow, ¿no? Y como consecuencia de ello, nuestra fe es muy débil. Estamos lejos de parecernos a los siervos de Dios de la antigüedad. De la larga lista de personas fieles a Dios que menciona el autor de Hebreos en ese hermoso capítulo 11 de los héroes de la fe, me gustaría mencionar tan solo a Moisés, quien es la figura suprema de la historia de los judíos. Como sabemos, él fue el líder que los liberó de la esclavitud de Egipto y por medio de quien Dios les dio la ley. Aunque Moisés se crió con toda clase de lujos en la casa del faraón, nunca se olvidó de sus orígenes. Y cuando llegó el momento de enfrentar al faraón, le fue necesario hacer uso de una gran fe en Dios. Y Hebreos 11:27 tiene una expresión hermosa. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí justamente está el secreto de la fe de Moisés. Y era que conocía personalmente a Dios. Salía a enfrentarse a cualquier situación, a cualquier problema, después de estar en la presencia de Dios. Moisés tenía la fe que tenía porque conocía a Dios como le conocía. Cuando salimos de la presencia de Dios, no hay nada que nos pueda vencer. Nuestro fracaso y nuestro miedo se deben a menudo a que tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. El secreto de una vida victoriosa es estar cara a cara con Dios antes de estar cara a cara con los problemas. Lo digo de nuevo. El secreto de una vida victoriosa es estar cara a cara con Dios antes de estar cara a cara con los problemas. Y Jesús, nuestro gran modelo, cultivó también esta intimidad con su Padre Celestial durante todo su ministerio entre los hombres, porque Él sabía de la importancia de pasar tiempo a solas en comunión con su Padre Celestial. Y hemos leído en el capítulo 6, versículo 12, que en aquellos días Jesús, se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La mención que hace Lucas de que se fue al monte sugiere que se apartó de la gente para no tener ninguna distracción al orar.
Y como sabemos y hemos escuchado hasta el cansancio, si Jesús, siendo Dios, necesitó durante su ministerio invertir muchas horas de su tiempo en esta práctica de buscar la intimidad con su Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros, simples pecadores? Pero como sabemos, la gran mayoría de nosotros, los cristianos hoy en día, hemos descuidado la manera de cultivar este tiempo con Dios. No nos gusta estar en la presencia de Dios. Nos parece pesado, cansado tener que madrugar, levantarme temprano y con este frío para estar con Dios, leyendo su palabra, cuando hay cosas mejores que hacer, ¿no? Como levantarnos a preparar el desayuno, o la lonchera, o el almuerzo, o ir al trabajo. Eso sí me da, por eso sí me produce, eso sí me da ganancia. Como consecuencia de ello, hermanos, no estamos experimentando el poder de Dios en nuestras vidas, sino por el contrario, estamos viviendo muy temerosos del futuro y de lo que pueda pasarnos. ¿Cuántos anhelamos ser usados por Dios? Experimentar en nuestras vidas el poder de Dios como experimentó Moisés y tantos hombres y mujeres de Dios que aprendieron a cultivar una gran intimidad con Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo? A invertir tiempo para escuchar a Dios en nuestro devocional diario. Tal vez necesitemos, como los discípulos de Jesús, y pedirle: Jesús, enséñanos a orar. Quizás el problema es que no sabemos orar. Jesús, enséñanos a valorar la importancia de la oración, a valorar la importancia de esta comunión íntima diaria con Dios. Entonces ahora podemos entender por qué nuestra fe en Cristo no crece, está estancada. Algunos llevan 10, 20 años, 30 años viniendo a la iglesia y ya deberían estar dando frutos, muchos frutos para el Señor. Y siguen ahí sentados calentando una silla. No es que el poder del Señor Jesús haya menguado o ha fracasado para aumentar nuestra fe, sino que somos simples cristianos teóricos. Sabemos bien el concepto de lo que es la fe, que consiste en poner toda nuestra confianza en Dios, en apegarnos a sus promesas, depender de su palabra y permanecer fieles a Cristo. Pero nos cuesta pasar a la acción y de una vez por todas permitir que Dios obre en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros más necesitamos ver para confiar en el poder de Jesucristo? Tal vez no ha sido suficiente ver el poder de Cristo transformando nuestra vida de lo cochina, lo pecaminosa que era y a lo que es ahora, o la vida de tantas personas. Pensamos que Jesús duerme y que nos ha dejado solos en medio de nuestros problemas, en medio de la tempestad. Estamos dudando de su poder para dar solución a nuestros problemas. No hay tiempo para estudiar en detalle la siguiente historia que cuenta Lucas en el capítulo 8, versículo del 26 al 39, pero ustedes la conocen muy bien. Llegan a Gadara, sale un hombre completamente desnudo, fuera de sí. Comienza a gritar a Jesús que no le atormente, que lo deje en paz. Dice que le sujetaban con cadenas a este hombre y tenía tanta fuerza que siempre se liberaba y andaba por ahí en los sepulcros. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Cuando le conté a mi hijita esta historia, le puse una voz así: Legión. ¿No? Se asustó, ¿no? Dije: no, hijita. Se produce el milagro. Este hombre
es expulsado, saben, ¿no? Los demonios, no, eso no entiendo, porque dicen, no nos mandes al desierto, mándanos a los cerdos. Los demonios preferían vivir ahí en la cochinada con los cerdos que en el desierto. Pero los que cuidaban los cerdos van al pueblo a dar la buena noticia, y cuando viene la gente del pueblo, ven a este hombre endemoniado que está en su sano juicio, ya con su abrigo. No sé quién de los discípulos se sacrificó y le habían dado, ¿no?, una vestimenta, y lejos de alegrarse y gozar y hacer fiesta, hacen algo pero increíble. Le dicen, Jesús, vete, no te queremos acá, vete, estamos bien, déjanos como estamos. Y Jesús, como es un caballero, les obedece, se va, coge su barca con sus discípulos y se va. Es la peor decisión que una persona puede tomar. Pero hoy en día mucha gente hace lo mismo. Dios, no te queremos en nuestra nación, vete. No te queremos en nuestra ciudad. Dios, no te queremos en nuestra familia, no te queremos en nuestra vida, vete. Qué triste, de verdad, hermanos, que mucha gente esté tomando esta actitud hoy en día. Y por eso es que estamos como estamos. Lucas hace un esfuerzo para que todas aquellas personas que lean su evangelio o el libro de los Hechos entiendan que la fe personal en Jesús era el sello distintivo de los cristianos primitivos. Eran hombres y mujeres dispuestos a poner su total confianza en Dios, pasara lo que pasara. A pesar de todas sus pruebas y las circunstancias difíciles, ellos triunfaron por su confianza en Dios. Dios nos libre, hermanos, de caer en el pecado de la incredulidad, como estos hombres de Gadara, y apartarnos de las enseñanzas de la palabra de Dios. Es lo más triste que puede hacer una persona, apartarse de Dios. En una ocasión, el Señor Jesús preguntó, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él vuelva? ¿Hallará una verdadera fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? No esa fe que muchos tenemos, esa fe superficial, a flor de piel, sino una verdadera fe. Sabemos, hermanos, que Jesús está pronto a volver por segunda vez. Y si en este momento Él nos hiciera la misma pregunta que hizo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe?, ¿qué le contestaríamos? De seguro muchos agacharíamos la cabeza, mudos, sin poder decir ninguna palabra frente a nuestro Señor, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios, como la que tuvimos al principio cuando nos convertimos a Cristo. A creer que Cristo nos ayuda a que nuestra fe crezca. Ojalá es mi anhelo que cada uno de los que estamos aquí, nuestros nombres sean añadidos en esa larga lista de hombres y mujeres que menciona el autor en la epístola a los Hebreos, en capítulo 11. Todos ellos tuvieron una cosa en común, su fe. Por dicha fe ellos son alabados por Dios. Hebreos 11:2, hay un versículo que muchas veces pasamos por alto, dice, es por su fe que fueron aprobados los antiguos. Otra versión dice, es por su fe que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, Dios no nos pide que hagamos grandes hazañas por Él. Lo único que nos pide es que confiemos en Él y que vivamos de acorde a la fe que decimos tener en Jesucristo. La forma como agradamos a Dios es creyendo verdaderamente a Él y en sus promesas. Porque dice el autor de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos dispuestos a vivir vidas que agraden a Dios? ¿Queremos que nuestra fe crezca? Entonces tenemos que estar dispuestos, hermanos, a caminar con Dios por la fe. Debemos confiar plenamente en Él, estar dispuestos a acudir a Él en cada momento, a tomar el tiempo para estudiar su palabra y a pasar tiempo en la intimidad con Dios. Por último, hermanos, no olvidemos que Dios nos ama tanto, 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 que es el primer interesado en que nuestra fe crezca, en que seamos hombres y mujeres de fe. Por ello, si has separado una cita con Dios, no le falles. Ten por seguro que Él te estará esperando. Acudamos a nuestro devocional con alegría y confianza, sabiendo que nos encontraremos con el soberano y misericordioso Dios que quiere conquistar nuestros corazones. Se cuenta que en México, en un pueblo, los jóvenes solteros salen en la noche a la plaza y mientras los caballeros, los varones, van dando vueltas a la plaza en un sentido, las jovencitas solteras van dando vuelta a la plaza en el otro sentido, en sentido contrario. Y por supuesto los papás están chequeando ahí, ¿no? Sentados en las bancas. Y cuando un joven caballero observa a una señorita que le agrada y quiere tomarla por compañera, coge una flor y se la lanza. Si la jovencita la coge la flor, dejan de dar vueltas y se van a formar una linda familia y a ser felices para siempre. Quizás en esta mañana hay muchos que están dando vueltas y su vida no tiene sentido. Quizás hay muchos que han estado hasta hoy dudando de Dios y de su poder. Dios te ha lanzado una flor esta mañana. Y no cualquier flor, la mejor flor del mundo, su palabra. Yo te animo a que no dejes tirada la invitación que Dios te está haciendo en esta mañana, sino que tomes la invitación que Dios te está haciendo y dejes de dar vueltas, vagando sin sentido por este mundo. Hemos visto dos cosas que Dios nos ha dado para ayudarnos a fortalecer nuestra fe en Él. El saber que Jesús tiene el poder sobre todas las cosas de este mundo y el saber que contamos con la ayuda de Jesús para fortalecer nuestra poca fe. Vamos a orar. Amado Dios, queremos pedirte perdón, Señor, por la dureza de nuestro corazón. Hemos venido jugando muchos de nosotros al cristianismo, asistiendo aquí a tu iglesia, pero no dando un buen testimonio, Señor, no mostrando verdaderamente quiénes somos, seguidores, no de un simple hombre, sino del Dios Todopoderoso. Y como consecuencia de ello, Señor, tu nombre ya no significa nada para muchas personas. Hay mucha gente que prefiere vivir apartada de ti. Cuando el único propósito, Señor, de que todavía estemos en este mundo es para ser tus testigos, para que nuestra vida pueda impactar en la vida de mucha gente que está sumida, Señor, en la desesperación y que no hayan la salida. Gracias porque nos has hecho conocedores de tu verdad, de esa gran verdad que un día llegó a nuestras vidas y nos salvó.
Pero no basta con eso, Señor Jesucristo. Tú quieres que seamos hombres y mujeres de fe. Y en esta mañana quiero pedir por cada una de las personas que están aquí, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes a confiar en ti, pase lo que pase, sabiendo que tú eres un Dios soberano, sabio, que sabes qué es lo mejor para cada uno de tus hijos. Señor, permite que al salir de aquí vayamos e impactemos al mundo con tu palabra, con nuestro testimonio, Señor, y que estemos dispuestos, si es posible, a dar nuestra vida por ti. En el nombre de Jesús. Amén.